Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos 8:14. Romanos 8:14. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza de su Santo Espíritu. La palabra dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El título para este mensaje: de esclavo a hijo. De esclavo a hijo. Amada iglesia, este texto es una declaración de conversión. Esta es una declaración profética. Una de las transformaciones más grandes que produce el Evangelio no es solamente cambiar nuestro destino eterno, es cambiar nuestra identidad presente. Muchos creyentes han sido perdonados, pero siguen viviendo como esclavos. Oran con miedo, sirven buscando aprobación, viven creyendo que Dios siempre está enojado con ellos y sienten que nunca serán suficientes. Por eso el problema no siempre es la falta de fe, muchas veces es la falta de identidad. La Biblia enseña que Cristo no vino solamente para sacarnos de la esclavitud del pecado, sino para introducirnos en una nueva familia. Antes éramos enemigos de Dios, ahora somos llamados hijos. Antes vivíamos bajo condenación, pero ahora vivimos bajo gracia. Antes servíamos por temor, ahora obedecemos por amor. Por eso el enemigo quiere que continúes pensando como esclavo, aun cuando Dios ya declaró que tú eres un hijo. Como primer punto de 20, Dios no solo te liberó, te adoptó como hijo. Y ahí en Juan 1:12, la palabra de Dios dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque es que la salvación no consiste únicamente en perdón de pecados. Dios pudo habernos perdonado y dejarnos como simples siervos. Pero Él hizo mucho más, algo más hizo. Nos hizo parte de su familia. Usted y yo somos parte de la familia de Dios. La palabra adopción en Romanos 8 proviene del término griego iustesia, que significa literalmente ser colocado como hijo, con todos los derechos legales. Así que no eres visitante del reino, no eres invitado temporal, eres hijo del rey. Muchos oran diciendo: Señor, si tú quieres escucharme. Pero un hijo sabe que su padre siempre escucha su voz. Nuestra confianza no está basada en nuestros méritos, sino en la obra perfecta de Cristo. Amada iglesia, me recuerdo una historia que contó un pastor.
Y dijo que un niño iba caminando y se cayó. Eso fue una vez que él fue a visitar a Israel. Y el niño se cayó y inmediatamente empezó a decir: Abba, Abba, Abba. Ellos dicen, nosotros tenemos ese dialecto de decir Abba Padre. Ellos tienen ese dialecto allá, porque nosotros, acuérdense que somos ramificados por Jafet, a ese tronco perfecto. Y debemos saber que nuestra confianza no está basada en nuestros méritos, sino en la obra perfecta de Cristo. Por eso la adopción es una gracia y una de las grandes doctrinas del Nuevo Testamento. Porque por medio de Cristo recibimos una nueva posición delante de Dios. Dios nos ve justos a través de Jesucristo. Por eso nosotros, cuando oramos a Dios, siempre debemos hacerlo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muchos oran a Dios directamente y por eso no son escuchados. Pero aquellos que oramos siempre colocando a Cristo como intermediario, hay algo maravilloso, y es que Dios siempre nos escucha, porque Dios escucha a su Hijo, porque Él clama y dice Abba Padre. Somos justificados, somos regenerados y también somos adoptados. Por eso la adopción no cambia únicamente nuestro nombre, cambia nuestra herencia eterna. Y esto debemos tenerlo presente. Allá en la sociedad romana, la adopción era un acto legal, irrevocable. El hijo que era adoptado, él recibía exactamente los mismos derechos que un hijo biológico. Perdía legalidad total, toda relación con su antigua familia, y pasaba a pertenecer completamente a la nueva. Por eso Pablo utiliza esa imagen para explicar nuestra relación con Dios. Por eso Dios nunca adopta hijos a prueba. Cuando Él adopta, lo adopta para siempre. Él no dice, vamos a ver cómo nos va con este hijo, o cómo nos fue. No, Él nos adopta para siempre, amada iglesia. Porque es que la cruz no solo canceló tu culpa, te abrió las puertas de la familia de Dios. Por eso tú debes decir, yo soy parte de la familia de Dios. Dile al que está a tu lado, tú eres parte de la familia de Dios. Y como segundo punto, el espíritu de esclavitud produce temor. El espíritu de adopción produce confianza. Ahí en 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por eso el esclavo siempre vive con miedo. Tiene miedo de fallar, tiene miedo del castigo, tiene miedo de perder todo. Pero el hijo vive confiando en el amor de su padre. Romanos dice que recibimos el espíritu de adopción. Por eso podemos llamar a Dios Abba Padre. Y por eso esa era la expresión íntima que un niño utilizaba para dirigirse a su padre con confianza, con cercanía. Si cada vez que oras sientes que Dios te rechaza, probablemente aún estás luchando con una mentalidad de esclavo. Dios quiere sanar esa manera de pensar, porque es que la adopción produce seguridad, no porque el creyente sea perfecto, sino porque Cristo es perfecto.
Amada iglesia, nuestra aceptación delante del Padre descansa en la justicia de Jesús. Porque es que en la cultura judía el padre era la autoridad máxima del hogar y el proveedor y también protector y el que colocaba sobre sus hijos una protección especial y una herencia, una identidad. Amada iglesia, muchos conocen a Dios como creador, otros como juez, pero muy pocos han aprendido a disfrutarlo como Padre. Porque es que quien conoce el corazón del Padre deja de vivir prisionero del temor. Como tercero y último punto, los hijos viven como herederos del reino. Ahí en Gálatas 4:6 dice: así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amada iglesia, ser heredero significa que las promesas del Padre también nos pertenecen. No hablamos de riquezas materiales únicamente. Nuestra herencia incluye la presencia del Espíritu Santo, la paz de Cristo, la esperanza eterna, la promesa del reino, la vida eterna. Amada iglesia, los hijos representan el carácter del Padre. No vivimos pidiendo como mendigos lo que Dios ya prometió como herederos para sus hijos. Por eso camina con humildad, pero también con la seguridad de quien pertenece a la familia de Dios. En Cristo somos coherederos con Él, ahí en Romanos 8:17. Eso significa que ocupemos su lugar como hijos eternos. Por eso debemos creer y debemos ser esas personas que participemos de las bendiciones de la redención y del reino por gracia. Toda la herencia espiritual es posible gracias a la unción con Cristo, a esa unión con Cristo. Amada iglesia, Israel, allá en Israel, el heredero recibía no solo bienes materiales, sino también responsabilidad de representar el nombre y el legado de su familia nueva. De igual manera, la iglesia está llamada a representar el reino de Dios en el mundo. ¿Cómo estás representando la herencia? ¿Cómo estás representando a ese Dios verdadero en tu vida espiritual, en tu comunión con tus amigos, con tus hermanos? Amada iglesia, la herencia de hijos no comienza en el cielo, comienza desde el momento en que decides vivir cada día bajo el gobierno de Cristo. Porque es que los esclavos sobreviven, los hijos administran la herencia del Padre. Amada iglesia, Israel fue liberado ahí en el Éxodo. Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto, una imagen de la liberación del pecado. Usted y yo tenemos que dejar Egipto. Muchos estamos pensando todavía que estamos en Egipto y caminamos como si fuéramos caminando por Egipto. Porque es que Egipto representa el pecado.
Amada iglesia, los profetas. Dios anunció una nueva alianza donde su pueblo sería restaurado y vendría una relación más profunda con Él. Y vemos que por medio de Jesús, por su muerte y resurrección, abrió el camino para que fuésemos adoptados como hijos. Y en la iglesia el Espíritu Santo confirma en nuestro corazón que pertenecemos a la familia de Dios y que somos coherederos con Cristo. Pero viene la eternidad, que es la herencia que alcanzaremos, y debemos alcanzar esa herencia en su plenitud cuando estemos para siempre con el Señor en su reino. Amada iglesia, el enemigo quiere que sigamos viviendo como esclavos del pasado, del pecado, de la culpa y del temor. Pero el Evangelio anuncia una verdad gloriosa. Ya no eres esclavo, eres hijo. No necesitas ganarte el amor del Padre. No necesitamos demostrar que merecemos su gracia. Cristo ya abrió el camino. Ahora puedes acercarte confiadamente a vivir con seguridad y a caminar como un verdadero heredero de Dios. Por eso, amada iglesia, en esta hora levanta tus manos y di: Padre Celestial, gracias porque por medio de Jesucristo ya no soy esclavo del pecado. No soy esclavo del temor ni de la condenación. Hoy recibo plenamente mi identidad como hijo tuyo, Señor. Renuncio a toda mentalidad de esclavo y recibo el Espíritu Santo de adopción que clama: Abba, Padre. Declaro que pertenezco a tu familia, que soy heredero de tus promesas y que caminaré con la seguridad de que he sido amado, de que he sido perdonado y aceptado por ti. Fortalece mi fe para vivir como un verdadero hijo del reino y reflejar tu carácter en todo lo que haga. Porque es que yo creo firmemente que con Cristo vamos a la fija. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.